Lograr una transición energética en nuestra región que le diga adiós, que se despida de los combustibles fósiles, es totalmente necesario para ese proceso de descarbonización. La edad de piedra no se acabó porque se acabaron las piedras, la edad de los combustibles fósiles tampoco se acabará cuando se acaben los combustibles fósiles, tiene que acabar antes. Así es, Javi. Por eso hemos preparado un interesante panel para conocer las tendencias, los desafíos y las oportunidades para lograr una verdadera transición energética justa para nuestra región. Este panel va a estar a cargo del moderador Florian Eichholt. Florian, quiero comentarles, es experto en financiamiento climático y mercados de carbono y mercados medioambientales. Actualmente trabaja en el proyecto del Climate Finance Accelerator desde South South North. ¿Qué tal, Florian? ¿Cómo estás? Un gusto estar acá contigo. Hola, Pía. Hola, Javier. Muchísimas gracias por esta invitación a este fantástico evento. Os veo ahí muy profesional y muy guapos en esta pantalla, en estas sillas. Fantástico. Mucho gusto. Me alegro veros. Gracias, Florian. Y estoy segura que el público ya quiere saber más sobre los que nos van a comentar en este interesante panel, así que por favor, adelante. Pues sí, empezamos con este interesantísimo panel sobre los desafíos y oportunidades de inversión para la transición energética en Latinoamérica. Antes de nada, quería dar la bienvenida a nuestros distinguidos panelistas. Luciano Caratorio, investigador de la Fundación Torquato Di Tella, y también a Diana Jiménez, gerente de regulación, relacionamiento institucional y medio ambiente del grupo Enel Colombia y Centroamérica. Hola, ¿qué tal, chicos? Bienvenidos y mucho gusto. Antes de empezar el debate, me gustaría dirigir algunas palabras generales al temario y explicar cómo vamos a proceder en este panel. Después de la breve introducción, vamos a tener la oportunidad de escuchar a Luciano y a Diana de comentar su perspectiva a esta temática. Y después ustedes, el público, tienen la oportunidad de lanzar sus preguntas al panel para contestar las dudas y inquietudes y intereses que tienen y profundizar más. Pues si están de acuerdo, unas palabras sobre el tema. Para alcanzar las metas acordadas en el Acuerdo de París de limitar el incremento de las temperaturas por debajo de 1.5 grados de las emisiones de CO2, se requiere un incremento significativo en las inversiones en tecnologías bajas en carbono y en todos los sectores, y una transformación sin precedentes de las economías y sociedades para alcanzar este objetivo que nos hemos puesto. La recomendación de la ciencia es clara. Hay que mover las inversiones rápidamente desde las inversiones que dañan el clima hacia las tecnologías amigables con el clima. No se puede perder más tiempo para dejar atrás inversiones en tecnologías que se basan en la combustión de fósiles. Hay que enfocar con toda la fuerza el enfoque en las generaciones de energías renovables, la electricidad basada en energías renovables, y combinar esta transición energética con la electrificación de otros sectores claves como el sector de transporte. Cada país propone en sus NDCs su contribución para alcanzar este objetivo que nos hemos marcado. Pero hay algunos retos. A pesar de haber acordado que los países industrializados
apoyan a países en vía de desarrollo, Latinoamérica todavía no ha recibido los fondos prometidos para apoyar a Latinoamérica en la rápida decarbonización. Pero tampoco los NDCs, los objetivos del país, marcan un nivel suficientemente ambicioso para alcanzar estos 1.5 grados. Los inversionistas necesitan un clima amigable y atractivo para lanzarse a las inversiones en las nuevas tecnologías. En comparación con otras regiones, Latinoamérica tiene ciertas ventajas. Hay una abundancia de energías renovables, de potencial para energías renovables que pueden facilitar la transición energética en el sector de energía y también en otros sectores. Además, el contexto global es que los precios de las tecnologías de energías renovables son cada vez más accesibles. A pesar de las extensiones de renovables en la región, aún queda un gran camino hacia la decarbonización. La electrificación y la transformación del sector de transporte también es un reto y el desarrollo de las energías renovables es un prerequisito para que otros sectores puedan embarcar en la transición. Así, después de estas palabras de apertura, me gustaría dirigir la palabra a Luciano Caratorio. Luciano, desde la experiencia que tienes en el sector energético y con el proyecto de DecarBoost, ¿qué avances y desafíos se plantean en la región Latinoamérica y en especial en Argentina? Bienvenido, Luciano. Adelante. Muchas gracias, Florian. Yo tengo algunas diapositivas que voy a compartir con ustedes a modo estrictamente de referencia, no para circularlas completamente, sino para usarlas de guía y que queden disponibles para el público si así fuera deseable. Antes que nada les agradezco mucho por esta oportunidad de compartir con ustedes algunos de los resultados de los trabajos que estuvimos realizando en el marco del proyecto de DecarBoost en la Fundación Torcuato Di Tella. Es un honor poder compartir este panel con ustedes. Yo quería compartir a grandes rasgos 3 mensajes, ¿sí? El primero está vinculado con la ausencia de definiciones estrictas y con algunas mezclas que se producen en los conceptos vinculados con las transiciones energéticas globales y con la descarbonización en estos tiempos turbulentos, ¿sí? No existe una definición unívoca de transición energética que esté consensuada entre los diferentes actores, o autores en rigor, pero a grandes rasgos las transiciones implican una transformación de una fuente o una tecnología o la forma de utilizar la energía de una fuente a otra, que en nuestro caso, hablando de la descarbonización, estamos hablando de fuentes más contaminantes a menos contaminantes, o idealmente neutras en emisiones de gases de efecto invernadero. Algunas de las definiciones más populares vinculadas con la transición hacen referencia a un factor clave que se puso en evidencia en los últimos años, que es el tiempo. Václav Smil, autor clásico vinculado con las transiciones, define la transición como el tiempo que pasa entre que se introduce una fuente o un centro de transformación o una tecnología de utilización hasta que ocupa una porción sustancial del mercado. Entonces, ¿por qué es relevante esta cuestión del tiempo? Porque la cuestión del tiempo nos habla de plazos, en primer lugar. Estamos surgidos por la transición, porque las bases científicas nos dicen que de demorar demasiado la transición esto puede generar pérdidas humanas y económicas muy cuantiosas. Habla de sincronías, de que tenemos que prestar atención tanto a la transición en la oferta como a la transición en la demanda de energía, y precisamente esa sincronía o esa disrupción ha traído algunos problemas en los últimos años que bueno, todos conocemos. Y por último, también implica un desafío de qué es lo que hacemos con los stocks de equipamiento existentes que están hoy preparados para utilizar algunas fuentes.
muchas veces fuentes que deberíamos dejar de usar en el marco de esa transición. En el marco del proyecto de Carbus, con la Fundación Torcuato Di Tella para Argentina, pero también extrapolable a la región, nosotros identificamos 4 vectores clave para esta descarbonización, que son reducir la intensidad energética, proveyendo los mismos servicios energéticos igual o mayor confort, es decir, más eficiencia, electrificar la mayor parte de los consumos energéticos posible, descarbonizar la energía eléctrica mediante el uso de renovables y otras fuentes libres de emisiones de gases de efecto invernadero, y finalmente sustituir aquellos consumos que no haya sido posible electrificar. En el marco de ese último punto de la sustitución hicimos un ejercicio sobre biocombustibles, que en definitiva no quisiera entrar en detalles aquí porque puede quedar para referencia, pero que a nosotros nos da una pauta de que podríamos estar contribuyendo hasta un 10% aproximadamente del plan sectorial de energía vinculado con la contribución determinada a nivel nacional por Argentina hacia el año 2030 y aún un poquito más hacia el año 2050. Pero vamos un poco a la parte más general que mencionaba. ¿Cuáles son los desafíos y cuáles son las fortalezas y las oportunidades que tiene la región? Esto lo conocemos de memoria. Creo que hablamos mucho de las barreras y de los desafíos cuando ya estamos en una etapa en la que podríamos conversar un poco más sobre todas las oportunidades que tenemos en la región para crecer y para apalancarnos para crecer en el marco de estas transiciones. Pero lo voy a recorrer muy rápido. Tenemos problemas de acceso globalmente. Tenemos que garantizar el acceso a la energía asequible, confiable, sostenible y moderna para todos, en un mundo en el que hay millones de personas que aún no tienen acceso a la energía eléctrica, aunque en Latinoamérica y el Caribe estamos bastante bien, 99% aproximadamente en acceso, según ORADE. Necesitamos mantener que los precios y las tarifas domésticos de la energía sean asequibles, pero que a su vez remuneren los costos económicos del sistema, es decir, que el sistema no colapse por la falta de remuneración de los servicios energéticos que provee. Entonces necesitamos brindar energía y que sea asequible. A su vez, frente a ese dilema entre quién paga por ese costo, tenemos restricciones fiscales, restricciones para incrementar subsidios y presiones para reducirlos, y sobre todo aquellos que son ineficientes y que fomentan el consumo desmedido de combustibles fósiles. Tenemos restricciones vinculadas con la seguridad de abastecimiento y con la balanza comercial, porque estas restricciones coexisten con la necesidad de garantizar esa seguridad de abastecimiento y reducir las importaciones o, idealmente, incrementar las exportaciones, que es la mejor forma de asegurarse el abastecimiento, en un contexto de una integración regional o doméstica que a veces es pobre para nuestros países. Tenemos dificultades en la resiliencia y en la flexibilidad del sistema energético por falta de digitalización, por falta de transparencia, en muchos casos en los mercados, que son condiciones habilitantes para introducir algunas de estas tecnologías. Esto nos lleva a realizar algunas inversiones de urgencia que resultan en stranded assets, en activos varados, o caros cuando los consideramos en términos de su ciclo de vida. Tenemos restricciones al financiamiento, de esto se habló mucho hoy, que limitan el incremento de la infraestructura, de la capacidad de incrementar la infraestructura, por un acceso ilimitado en muchos casos a los mercados de capitales o costos de capital alto, tasas altas. Restricciones ambientales, no solamente vinculadas con lo climático, y también el fenómeno not in my backyard, no en mi patio trasero. Yo necesito la energía, necesito el servicio energético, necesito cocinar, iluminarme, transportar, pero no quiero que lo hagan en mi patio, háganlo en otro lado. Frente a estas restricciones, que son bastante conocidas, y que es un lamento común, también tenemos unas fortalezas envidiables que nos permiten posicionarnos de una manera muy competitiva en el marco de estas transiciones energéticas. Tenemos, como mencionabas vos, Florian, antes, una alta calidad y disponibilidad de recursos renovables. Tenemos la matriz regional de energía primaria menos carbono intensiva del mundo. 32% de renovables, incluyendo 20% de hidro, y cuando hablamos de generación eléctrica, 68% de renovables, incluyendo 54% de hidro, con un campeones como Brasil, Colombia. Tenemos alta penetración, como mencionaba antes, de la energía eléctrica. Tenemos 98% de nuestra población con acceso a la energía eléctrica, pero desafíos para adecuar la infraestructura al potencial del recurso y de los nuevos usos. Tenemos baja intensidad en términos de uso de la energía, en términos de Producto Interno Bruto, bastante por debajo de la media global, pero con un upside por oportunidades para incrementar el confort de nuestra población, que a su vez generan oportunidades del camino. No vamos a comprar una televisión en blanco y negro para luego comprar una televisión a color. Muchos de los caminos que recorrieron otras regiones podemos saltearlos y aprovechar esas escalas de los desarrollos tecnológicos nuevos.
A su vez, como mencionabas también, tenemos la mayor participación de renovables sobre el consumo final del globo, ¿sí? 30%. Somos el segundo productor global de biocombustibles por detrás de Norteamérica. Brasil es el primero, Argentina el sexto y Colombia el 10º de los países que mayor participación tienen de las renovables en el transporte, que es un sector tradicionalmente difícil de descarbonizar y por eso la electrificación. Por último, tenemos oportunidades relevantes. Tenemos oportunidades para las transiciones nuestras y tenemos oportunidades también generadas por las transiciones globales, es decir, por las transiciones de otras regiones y también de los países que ya están desarrollados. Respecto de las transiciones nuestras, tenemos estas condiciones de partida que mencionaba antes, que podrían permitirnos aprovechar esas sinergias de las transiciones y de los flujos de inversión para cumplir con los objetivos para el desarrollo sostenible. Esto es muy importante cuando fomentamos la inversión y el desarrollo del sector energético en el marco de esta transición. Tenemos que garantizar que esas transiciones sean justas, que fortalezcan las cadenas de valor domésticas y regionales, y que a su vez contribuyan a generar empleo de calidad y a reducir la desigualdad, que es un problema altamente relevante y destacado de la región. Tenemos una cuestión vinculada con la competitividad climática. Cuando hablamos de transformar los sistemas energéticos, estamos hablando de transformar la sociedad, de transformar los modos de producción, los modos de financiamiento. Con una matriz renovable, con una matriz limpia, con una matriz climáticamente competitiva, no solamente podemos atraer flujos de inversión para invertir en la industria energética, sino aquellos vinculados con las manufacturas que puedan beneficiarse de la baja intensidad de gases de efecto invernadero de la región en un contexto de nuevas exigencias comerciales globales, como hablaban más temprano, vinculados, por ejemplo, con los mecanismos de ajuste del carbono en frontera. La energía es transversal a los productos, entonces ese contenido implícito de carbono por la matriz energética nos puede ayudar a ser más competitivos, y podemos pensar en recibir más compañías globales durante las próximas décadas, atraídas por esa competitividad climática. Si yo invierto aquí, tengo una huella por default más liviana. Por último, respecto, como mencionaba, de las transiciones globales, tenemos contribuciones mediante exportaciones energéticas como vectores de descarbonización de otros países, contribuyendo a la seguridad de abastecimiento y a la diversificación de fuentes y de orígenes de esas fuentes energéticas, en el corto y en el mediano y largo plazo. Estoy hablando de biocombustibles, como mencionábamos hoy, o de hidrógeno, un poco más post-2030, incluyendo combustibles sintéticos que provengan del proceso de Power-to-X, que contribuyan a descarbonizar esos consumos no electrificables que hablábamos antes. Y finalmente, debido a este posicionamiento limpio, este potencial en términos de recursos, pero estas necesidades para poder acceder al financiamiento para esa infraestructura que permita desarrollar esos recursos, tenemos también oportunidades en términos de los mecanismos de mercado recientemente reglamentados, como los mecanismos del artículo 6.4 del Acuerdo de París, o los resultados de transferencia de acciones de mitigación entre países, que son los SIGMA. Entonces tenemos oportunidades hacia adentro, tenemos oportunidades hacia afuera, tenemos oportunidades físicas, tenemos oportunidades comerciales, y podemos decir que la década que arranca, o la década que transitamos, puede ser la década de la competitividad climática de la región, y eso es una buena noticia para todos. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Luciano, para este muy completo panorama sobre las oportunidades y retos a nivel regional y global. Creo que ha sido muy interesante y da un entendimiento muy completo de la situación. Ahora me gustaría dirigir la palabra a Diana. Diana, desde Enel, ¿qué oportunidades y desafíos han identificado para dirigir sus inversiones en las energías renovables, en inversiones que contribuyan a la decarbonización? Mucho gusto, Diana. Bienvenido. Florian, buenos días. Buen día. Luciano, un gusto compartir contigo. Muy buenos días para todos, tardes también para algunos. Gracias, Florian. Pues nosotros tenemos una pequeña presentación donde quisiéramos como dar respuesta precisamente a este punto, si me permites aquí rápidamente. No sé, ¿la estás viendo? Sí, se ve ya. Sí. Perfecto. Perfecto.
Muchas gracias. Bueno, nosotros quisiéramos contarles que evidentemente, como Luciano lo comenta, estamos súper comprometidos con el cambio climático, estamos muy comprometidos precisamente con este proceso de transición energética, creemos que no se va a detener y parte de estos compromisos del Acuerdo de París, obviamente lo estamos viendo muy asociado también al Objetivo de Desarrollo Sostenible número 13, que tiene relación precisamente con las acciones climáticas. En ese sentido, nosotros venimos trabajando fuertemente, como me lo preguntabas, Florian, en fuentes renovables, pero también en nuevas tecnologías. Nosotros en Enel Colombia y Centroamérica, pues tenemos participación en toda la cadena, desde la producción hasta el cliente final. Y en ese proceso de descarbonización, pues obviamente las fuentes renovables la vemos como algo absolutamente central. Estamos viendo pues estas iniciativas cómo empiezan a cambiar en los países de empezar a desmontar de alguna manera pues las tecnologías tradicionales con carbón, incluso pues con combustóleos, y es parte del proceso que nosotros estamos haciendo en ese cambio precisamente de paradigma y en ese cambio de apostarle también a las fuentes renovables y cambiar un poco pues nuestra matriz que tenemos desde el punto de vista de fuentes fósiles. Hay un punto muy importante y quería como contarles cuál es esa visión integral que precisamente estamos viendo y que estamos teniendo en esa captura de oportunidades, pero también de los procesos de transformación que estamos viendo en cada uno de los sectores. Y quisiera empezar a contarles, yo creo que esta lámina resume bastante bien todos los frentes que estamos desarrollando. El primero de ellos tiene que ver con la capacidad de renovables, quizás contarles que en este momento precisamente tenemos cerca de 5.000 megavatios instalados en Colombia y Centroamérica en materia renovables que esperamos pues seguir desarrollando. En este momento tenemos alrededor de 820 megavatios en desarrollo y en construcción. Y lo que estamos viendo precisamente en este año 2027, 2030, incluso estamos analizando el año 2050, es incrementar la capacidad de renovables para nosotros, tener una matriz completamente descarbonizada. Y esto va de la mano con 3 elementos fundamentales que nosotros estamos viendo. Uno que estamos llamando electrificación, que tiene 2 componentes muy importantes, el de infraestructura urbana. Estamos viendo precisamente el proceso de transformación de las ciudades y estamos apostándole por estas plataformas, por los temas de innovación, pero también los temas de movilidad eléctrica. Nosotros en materia de movilidad eléctrica estamos trabajando en diferentes frentes, en movilidad masiva, en movilidad individual. Desde el punto de vista de movilidad masiva, estamos siendo pioneros a nivel Latinoamérica también, con el caso de Chile, precisamente de tener, por ejemplo, para la ciudad de Bogotá hoy cerca de 655 buses eléctricos, 830 que vienen seguramente para este año y el año siguiente. Y estamos desarrollando nuevas tecnologías, por ejemplo, asociadas precisamente a estaciones de recarga masiva. También venimos desarrollando pues todo el tema de trenes, de metro, de Rellotram, que se llama para la región, y adicionalmente, pues toda la movilidad, digamos, individual. Y el otro punto que consideramos súper importante, Florian, desde el punto de vista de transición energética, está asociado con la digitalización. Creemos que este proceso de digitalización, precisamente de transformar la infraestructura, de incorporar nuevos sistemas como los temas de medición avanzada, los temas de medición inteligente dentro de los sistemas eléctricos, se vuelve en un driver súper fundamental precisamente para el proceso de transición energética. Y ustedes ven que en el centro están nuestros clientes. Estamos viendo una demanda en Latinoamérica muchísimo más activa y le estamos apostando precisamente a este elemento tan fundamental. En ese sentido, pues obviamente dentro de la transición hay varios elementos fundamentales. Uno, el ser equitativo, ¿no? Estamos involucrando a las comunidades locales, estamos involucrando, digamos, en nuestros proyectos de creación de valor compartido, por ejemplo, precisamente para ir de la mano de ese desarrollo socioeconómico. Y también venimos acompañando muchas políticas públicas relacionadas con las hojas de ruta, iniciativa que tiene cada uno de los gobiernos en materia de transición energética.
Una de las iniciativas que nosotros llevamos en el caso Colombia, desarrollando hace cerca de 10 años, en el caso Centroamérica hemos dado inicio, es tener precisamente esa hoja de ruta de la transición energética muy asociado y muy correlacionado con los stakeholders, también con miras obviamente a lo que viene de la COP, y quisiéramos contarles siendo en este momento, en el caso particular de los países de Latinoamérica, venimos desarrollando diferentes escenarios, estamos usando un modelo, pues, Times, digamos, que nos permite precisamente abordar esta participación con diferentes stakeholders y poder proponer iniciativas y recomendaciones de política adicional. En el caso particular de Centroamérica, digamos que Deloitte nos está acompañando en esta hoja de ruta. Estamos identificando cuál es esa visión 2050 que precisamente podemos unir las emisiones de gases de efecto invernadero con la transición energética. Y en el caso colombiano nos está acompañando el Centro Regional de Estudios Energéticos, donde esperamos, pues también los invitamos a todos ustedes, muy invitados en Nexos, Florian, todos, a participar en estos talleres. Son talleres abiertos, de alguna manera que lo que buscan precisamente es identificar cuáles son esas señales de largo plazo para cada uno de los países en Latinoamérica. Eso básicamente queríamos contarles, Florian, en este momento. Muchísimas gracias, Diana. Y aquí directamente yo creo que hay una pregunta del público. Recuerdo que se pueden enviar preguntas a través de la función de preguntas en el chat. Y una pregunta, yo creo que es a Diana, pero también invito a Luciano a comentar la típica pregunta en relación con las renovables. Es una tecnología en muchos aspectos nueva. ¿Cómo enfrentar la intermitencia de las energías alternativas como solar y eólica? ¿Y qué tecnología se tendría que incorporar y en qué están trabajando con Enel? ¿Cómo se incorpora a gran escala estas tecnologías intermitentes? Gracias, Florian. Si quieres empiezo yo, Luciano. Bueno, yo creo que es una pregunta súper importante. Precisamente en el caso colombiano, nosotros estamos desarrollando proyectos solares a gran escala, proyectos eólicos a gran escala. También estamos desarrollando proyectos de generación distribuida, digamos que son proyectos solares a más pequeña escala con diferentes industriales y el sector en general, pues digamos más residencial. Y yo creería, y es muy importante el tema de la intermitencia, porque nosotros en el caso colombiano y en el caso de Enel, digamos tanto para Colombia como para Centroamérica, nuestra gran participación también es hidráulica en este momento. Entonces, desde el punto de vista de desarrollo, estamos desarrollando estos 820 megavatios y desde el punto de vista, digamos, de capacidad instalada, pues supera los 3.000 megavatios también hidráulicos. En ese sentido, lo que nosotros estamos viendo, uno, en materia de intermitencia, tiene que ver con la complementariedad. Nosotros en el caso colombiano, precisamente en condiciones secas, en condiciones, digamos, también húmedas, vemos que pueden existir diferentes escenarios de complementariedad entre tecnologías y es un punto muy importante porque la valoración, digamos, de ese producto de la complementariedad entre eólica, solar, hidráulica, pues es parte de los desarrollos que estamos haciendo y también de las oportunidades desde el punto de vista, pues, de política y regulatorio que estamos desarrollando. Y el otro punto muy importante está relacionado precisamente con el forecasting que tienen este tipo de tecnologías, ¿no? Entonces, parte, digamos, de la predicción está muy asociado con dos remuneraciones centrales que tenemos en el caso colombiano. Uno es el cargo por confiabilidad y el otro tiene que ver con las subastas de largo plazo. En esos dos frentes, pues hemos venido participando y obviamente creemos que hay una oportunidad muy importante de valoración precisamente del aporte que tienen este tipo de tecnologías en un producto que es variable, que es distinto al resto de tecnologías, pero creemos que aporta en la confiabilidad y en la diversificación de la matriz. Sí. Muchísimas gracias, Diana. Y pasando la palabra a Luciano, también un poco la pregunta. Hemos hablado ahora de nuevas tecnologías, de nuevas posibilidades, nuevos retos, pero
parece que se abre también un gran mercado nuevo, una gran actividad comercial nueva, grandes negocios nuevos. ¿Cómo inversionistas pueden entrar a enterarse dónde están las oportunidades, dónde hay negocios muy atractivos, ¿no? Esa también es una pregunta que quería hacerle. Gracias, Florian. Respondiendo parte de la pregunta, complementando el mensaje de Diana vinculada con la pregunta de María Concepción, y respecto del punto que señalás, la penetración de renovables en los sistemas genera una nueva demanda que de alguna otra forma no era tan visible hasta hace poco, que es la demanda de flexibilidad. ¿Sí? El negocio de aportar flexibilidad al sistema por la inserción de fuentes que la requieren para poder tener una operación que lo mantenga de manera robusta. En ese sentido, me parece que es importante señalar dos cosas. La primera es volver a la cuestión de los tiempos, ¿sí? De que la transición tiene como variable fundamental la variable tiempo, ¿sí? Y recordar que lo que mitiga o lo que emite gases de efecto invernadero es la energía y no la potencia. Es decir, es la generación y no la potencia disponible, que la potencia de alguna forma es la que contribuye a la estabilidad del sistema en la penetración de las renovables. Entonces, cuando nosotros desplazamos máquinas térmicas, termoeléctricas tradicionales, mediante la incorporación de renovables que desplazan energía, no potencia, pues no aportan potencia, sino energía, conceptualmente, lo que estamos haciendo es transitoriamente poder utilizar parte de esa potencia termoeléctrica desplazada para permitir para brindarle flexibilidad a estas tecnologías que la requieren. Primer punto. Entonces, en la medida en que los costos del almacenamiento, y en particular de las baterías, van disminuyendo, los sistemas pueden ir complementándose con almacenamiento en agua, con baterías o con similares, a largo plazo con hidrógeno, pero pueden hacer uso de esa potencia que cada vez está despachando menos. Entonces, punto 1, tenemos la tecnología disponible hoy para ayudar, todavía con cierto costo de remuneración de potencia, a incorporar a esas renovables hasta ciertos niveles que ya dificultan la operación del sistema. Segundo, visto esto, respecto de lo que señalaba Florian, yo creo que hay una gran parte del negocio en los sistemas energéticos en transición en los próximos años vinculados con proveer servicios de flexibilidad al sistema. Léase, como mencionaba Diana, servicios vinculados con la digitalización que permitan tener y manejar de manera más razonable la información y los flujos del sistema. Como había mencionado, tecnologías e inversiones vinculadas con el almacenamiento, y tecnologías e inversiones vinculadas con el manejo de la demanda, porque la demanda puede aportar también flexibilidad al sistema que tradicionalmente en sistemas no digitalizados no tenía. Entonces yo diría que son esas tres cosas: digitalización, como mencionaba Diana, almacenamiento y manejo de la demanda. Muy bien, gracias Luciano. Aquí también este foro funciona como una plataforma de crear nuevos contactos, ¿no? Y aquí, Diana, por ejemplo, tenemos un contacto en el chat que quería presentarles la opción de emitir bonos sostenibles en el mercado de capitales de Colombia para financiar proyectos en energía renovable, ¿no? Y eso demuestra también, y está vinculado con mi pregunta, el gran interés que hay desde los inversionistas en participar en este camino hacia las renovables, ¿no? Sí, Florian, muchas gracias. Sí, muy interesante, digamos, el comentario asociado obviamente al tema de emisiones de bonos. Nosotros hemos venido pues explorando un poco el tema y también hemos venido trabajando sobre todo en el pasado, en años pasados, con el tema de las hidroeléctricas, pero evidentemente pues digamos Nexos tiene mi email y
y también mi contacto. Me gustaría mucho, obviamente, pues tener esta conversación. Y quisiera añadir que de todas maneras en el caso colombiano nosotros incluso tenemos dos leyes muy recientes, una ley asociada a transición energética y a la ley de acción climática, y digamos también producto de este estudio que estamos haciendo de la Energy Transition Roadmap, esperamos también desarrollar nuevas oportunidades desde el punto de vista de financiamiento climático, y yo creo que ahí tenemos una oportunidad en Latinoamérica muy importante, y en el caso pues Colombia y Centroamérica también. Hay una pregunta también sobre la energía de maremotriz. Yo creo que dominan mucho en el debate la hidroeléctrica, la energía solar, la energía eólica, pero creo que tenemos que abarcar todo el abanico de las posibilidades de las renovables, ¿no? ¿Cuáles son igual algunos nichos de energía renovable como la energía maremotriz? ¿Ya están listos o hay casos reales en los ámbitos que ustedes trabajan? Cualquier de los dos, adelante. Gracias, Adelante, Diana. Gracias, Luciano. Pues mira, Florian, nosotros, digamos, en el caso Colombia, como país, venimos explorando sobre todo política, digamos, que impulsa precisamente los temas de innovación o de oportunidad que pueden desarrollar las tecnologías maremotrices. Obviamente, digamos, son tecnologías un poco todavía en desarrollo. Una tecnología como la undimotriz todavía pues tiene algunos frentes importantes en materia de innovación y desarrollo. Y en particular nosotros desde Enel en este momento no estamos viendo los proyectos maremotrices, estamos más enfocados, como lo decía, en los proyectos eólicos y solares, que son, pues, digamos, unas tecnologías un poco más desarrolladas, pero evidentemente nosotros como Enel venimos revisando algunas otras alternativas desde el punto de vista maremotriz. Entonces yo creo que, como tú lo decías, la verdad es que en el caso de Colombia y Centroamérica tenemos un potencial todavía muy importante en materia de maremotriz, y obviamente yo creo que es uno de los retos adicionales que vamos a tener a nivel Latinoamérica. Sí, también quería comentarles, por ejemplo, en el programa CFE de Perú hemos visto que también a las empresas preocupa muchísimo el tema de eficiencia energética, especialmente en tiempos difíciles o políticamente movidos. Las empresas igual se retroceden a sus procesos que conocen y trabajan estos procesos intentando hacerlos más eficientes, ¿no? Incorporando también a nivel de pequeña escala energía renovable más desde el punto de vista de eficiencia energética, ¿no? A nivel de las actividades que observan, ¿dónde están las empresas medianas y pequeñas activos, ¿no? en el ámbito de energía renovable? O también tal vez tenemos en la audiencia empresarios que quieren ser activos en el ámbito de energía renovable, participar en la transformación energética. Eficiencia energética siempre es un tema, ¿no? De ahorro energético, ahorro de costes, pero ¿dónde pueden empezar empresas a acercarse a la temática? También tal vez en el ámbito de biocombustibles, como mencionas, Luciano, tal vez hay accesos a este potencial mercado para inversionistas o empresarios que quieren lanzarse a estas nuevas aventuras hacia la decarbonización. Respecto del primer punto, Florian, te cuento, como sabes, en el marco del proyecto de Carboost, precisamente con la Fundación Torcuato de Tela para Argentina, hemos identificado 3 vectores con nombre y apellido para diferenciarlos de lo que había mencionado antes. La primera es naturalmente, y es una respuesta casi trivial, la penetración de energías renovables en la red eléctrica, ese descarbonizar lo que voy a electrificar. La segunda es la electrificación del transporte, que es algo que hemos hablado y que mencionó Hernán
Carlino y Micaela, Carlino también más temprano. Y la tercera es crear un mercado de eficiencia energética. Es decir, lo que estamos intentando hacer es dimensionar el valor de negocio de la eficiencia energética, en particular en la Argentina, pero con lecciones que pueden ser extraídas para la región. Y naturalmente, y sobre todo en el marco de lo que mencionaba antes, vinculado con las restricciones que pueden venir, que están viniendo en el corto plazo, como mecanismos de ajuste al carbono en frontera, y restricciones al contenido implícito de carbono de las manufacturas y otras, lo primero es tener una línea de base. ¿Sí? Diana mencionaba insistentemente y con mucha razón la digitalización y el uso de la información. No podemos mejorar lo que no medimos, entonces yo entiendo que hay una primera etapa muy relevante para las empresas que puedan tener la capacidad de manejar masas de datos importantes y de implementar procesos de digitalización en la medida en la que sea económicamente factible en las empresas, primero para conocer la línea de base. Conociendo la línea de base, yo estoy abriendo la puerta a la eficiencia, como mencionabas antes, y también al manejo de la demanda, como mencionaba yo hace un rato, y que está muy en línea con el trabajo que viene haciendo Enel en la región. Entonces yo arrancaría por eso. Necesitamos conocer nuestra línea de base. El gran negocio de corto plazo pareciera que es primero la información, para poder entender luego cuáles son las oportunidades de corto plazo para tener esas ganancias de eficiencia inmediatas. No sé, Diana, ¿cómo lo ves? Gracias, Luciano. Sí, digamos nosotros... Breve comentario, Diana, tenemos súper rápido. tiempo. Los temas de eficiencia energética, la verdad es que los vemos en la cadena completa. Y va de la mano con la pregunta que tú hacías, Florian, al comienzo sobre incluso los recursos. Entonces, la verdad es que vemos que en materia de eficiencia, desde la generación, la misma distribución, la utilización de las redes de digitalización y precisamente, digamos, como usuario final, estamos trabajando en muchos frentes de eficiencia energética que permiten, por ejemplo, temas como reducción de consumo, pero también cambio de uso, y ese es un tema muy importante asociado con lo que Luciano decía de la línea base. Y solo quería reforzar un tema, y es la generación asociada, digamos, con generación distribuida y la respuesta de la demanda. O sea, tener la demanda activa es muy importante precisamente para desarrollar estos programas de servicios complementarios del mismo storage y, digamos, del demand response en cada uno de los países. Y solo un detalle es el tema del emprendimiento, que veo aquí varios comentarios. La verdad es que la transición energética genera muchas de estas oportunidades en materia de emprendimiento. Nosotros apoyamos muchos de estos emprendimientos, así que la verdad es una oportunidad para todos de seguir creando estas cadenas productivas en materia de transición energética y transformación. Muchísimas gracias, Diana. Muchísimas gracias, Luciano. Yo creo que hemos tenido un debate muy interesante con sus perspectivas desde Colombia, desde Argentina, también abarcando todo el continente, el globo en la transición hacia la decarbonización. Muchísimas gracias y nos vemos pronto. Gracias, Florian. Gracias. Gracias. Un placer. Qué bueno estuvo el panel, Florian. Muchísimas gracias. La verdad que muy, muy interesante. Estoy segura que todos nuestros participantes han estado muy atentos y muy interesados en lo que nos tuvieron que decir los panelistas. Muchísimas gracias. Sí, Florian, lo máximo. Y gracias a Luciano y a Diana. Creo que Diana me dejó un mensaje bien potente de esta transición. Ya no es algo que viene en el futuro. Ya estamos caminando por la transición y ha venido para quedarse. Así que un mensaje muy potente para ver dónde cada uno de nosotros quiere estar en esa transición que ya inició. Así es, y queremos continuar agradeciendo nuevamente a todos los que hacen Nexos +1 Foro Latam 2022 posible. El foro es coorganizado por el proyecto Decarboost de la Iniciativa Climática Internacional del Ministerio Alemán y por Libélula. El proyecto Decarboost es implementado por Centro Clima y COPE de la Universidad Federal de Río de Janeiro en Brasil, la Fundación Torcuato Di Tella de Argentina, New Climate desde Alemania y South of North, que nos coordina desde Sudáfrica. Además, queremos agradecer a estos auspiciadores que nos acompañan en este año, y varios de ellos hace varios años: DP World,
Toyota, Breca, Statkraft, ISM, gracias por acompañar todo este proceso. Y gracias a todos nuestros aliados que se muestran ahora en pantalla. Son decenas de organizaciones, empresas privadas, pequeñas empresas, organizaciones, incluso organismos de las Naciones Unidas, movimientos, asociaciones, que trabajan todos con el fin común de contribuir a la acción climática en América Latina. Muchísimas gracias. Ya lo he mencionado cuando hemos visto esta diapositiva, pero creo que es bien simbólico ver tantas logos, más de 20 logos y personas atrás de esta plataforma de Nexos Más Uno. De verdad, gracias a cada uno de ellos, porque sin ellos no sería posible este enorme esfuerzo de Nexos Más Uno.